Hola, queridísimos alumnos. Antes de pasarle el micrófono a María, quiero hacerles un comentario, que es de la hipnosis y la religión. Por allí me he encontrado personas de algunas religiones que no quiero mencionarles cuáles para no entrar en conflicto, donde yo les he propuesto a esos mismos pacientes la hipnosis para sus dolencias. Me han dicho tajantemente que no se pueden dar ese tipo de terapias porque la religión se los prohíbe. Mi pregunta es, ¿creen que Dios nos prohíba ayudar a la gente en sus sufrimientos? Claro que no. Esas ideas son mal concebidas, ya que nuestras terapias se basan en hechos científicos y bien fundamentados por la psicoterapia. Cada hipnólogo es un psicólogo y con sus estudios correspondientes. Todo lo contrario, Dios nos dio este tipo de terapias para ayudar a nuestros semejantes. Como vimos en el módulo anterior, Rosy alienta la experiencia del síntoma. El percatarse consciente se enfoca en la sensación, con la esperanza que al estar la paciente inmersa en un caldero de sustancias informacionales del estrés, puede llegar a su conciencia la información disociada, bloqueada. Rosy ha relacionado las fases de este proceso creativo con los ritmos ultradianos de desempeño óptimo en la curación de la terapia, así como también en la vida cotidiana. El rol del terapeuta en la hipnoterapia centrada en el paciente es arreglar las condiciones de modo que el paciente tenga la oportunidad de reconocer y aprender a utilizar las 4 fases de su proceso creativo. Este autor indica muchas moléculas mensajeras hormonales del sistema endocrino, como la hormona del crecimiento, la hormona activante y del estrés, el cortisol y la hormona sexual testosterona, tienen una cumbre ultradiana típica en diferentes momentos del ciclo de 24 horas. Debido a la muy variable y adaptativa liberación de esas hormonas, se reconoce que tienen un impacto dependiente del estado profundo sobre la memoria, el aprendizaje, las emociones y el comportamiento a lo largo del día. Es importante que se considere su relevancia en la construcción de nuevos modelos del proceso creativo en las artes, las ciencias y las humanidades, así como también en el trabajo interno esencial de la psicoterapia. Este proceso de 4 fases en la psicoterapia puede ser entendido como la utilización de los ritmos naturales de desempeño y curación que ocurren naturalmente cada 2 horas o más a lo largo del día. Las funciones psicológicas de Jung, sensación, sentimiento, intuición y pensamientos, están asociadas frecuentemente con las 4 fases del proceso creativo. Adviértase cómo la función del pensamiento a menudo aparece más apropiadamente solamente al final del proceso, después que las funciones de la sensación, sentimiento e intuición han tenido una oportunidad para acceder a la sabiduría del cuerpo. Las 4 fases del proceso creativo ilustrados son una aproximación de un ritmo ultradiano de 90 a 120 minutos idealizados, de desempeño óptimo y curación en la terapia y la vida cotidiana. El rol del terapeuta en la hipnoterapia centrada en el cliente es arreglar las condiciones de modo que el paciente tenga una oportunidad para reconocer y aprender a utilizar las 4 fases de este proceso creativo, que ocurre una media docena de veces al día. Podemos apreciar en esta estrategia, al igual que en el escalamiento del síntoma, una similitud con la técnica del Focusing en 6 pasos de Gently, puesto que en ambas estrategias se usa la sensación corporal, a la cual le falta el referente cognitivo como la guía del trabajo terapéutico. Sin embargo, existe una diferencia entre ambas estrategias. Mientras Rosy confía en la sabiduría del inconsciente en el proceso terapéutico, la terapia experiencial no usa la metáfora del inconsciente, sino que persigue una simbolización consciente. No cabe duda que esta es una preferencia de los enfoques, que no aporta ni quita a la estrategia en sí misma. En ambos casos los resultados dependen del propio cliente y de la pericia del terapeuta para acompañar y guiar al cliente en su proceso. Como puede apreciar el lector, en el ejemplo de Rosy, se está usando el lenguaje hipnótico indirecto de Erickson y conceptos de la hipnoterapia, disociación, para facilitar el proceso de toma de conciencia en la paciente. Una vez que la información bloqueada disociada llega a la conciencia de la cliente, pueden usarse otras estrategias para facilitar la integración de esa información en la creación de una nueva identidad. Otra estrategia de Rosy
como el trabajo de polaridades, nos recuerda el trabajo de las sillas vacías de Fritz Perls. Ahora Rossi usará las manos y los fenómenos ideodinámicos para reemplazar el trabajo con las sillas de Perls. Pero el objetivo es el mismo, integración de aspectos disociados de la experiencia del cliente. Desde el punto de vista de la naturaleza ultradiana de la experiencia hipnótica, Rossi está trabajando durante la fase alta de la hipnosis. En respuesta a una pregunta acerca de este modo de trabajo tan contrapuesto a la visión del cliente dormido durante el trance, Rossi responde: me gusta creer que estoy usando el enfoque naturalista y de utilización de Erickson, en el cual el terapeuta reconoce y facilita cualquier estado de conciencia y ser que el paciente esté experimentando en ese momento. Esto es muy diferente, por ejemplo, de muchos de los enfoques corporales que presionan para la expresión de la rabia y los afectos, donde la idea es que la catarsis es terapéutica en sí misma. Las preguntas de acceso básico tienden, sin embargo, a evocar estados de activación debido a que requieren que el paciente haga alguna clase importante de trabajo interno. Aunque el acercamiento hipnoterapéutico tradicional comienza sugiriendo relajación, comunidad e incluso sueño, la mayoría de los terapeutas tienen en mente eso. Pronto focalizan la atención del paciente en el trabajo interno del cambio terapéutico, que es necesario que ocurra. Las fases activas de la mayoría de las formas de psicoterapia requieren usualmente algunas formas de activación u otra para facilitar la fase de transición crítica que el paciente necesita atravesar. En respuesta a otra pregunta acerca de si no está sobreenfatizado en su enfoque permisivo un locus de control interno del cliente, Rossi responde: es muy importante enfatizar cuán diferente es el enfoque psicobiológico centrado en el paciente de la idea tradicional que la hipnosis coloca a las personas en una especie de estado en blanco donde son programadas como robot por el terapeuta. Este enfoque autoritario, que ahora denominamos fase baja de la hipnosis, aún es una comprensión errónea perpetuada por los medios periodísticos populares, así como también en algunas agencias que financian investigaciones. La nueva visión respecto a la curación en hipnosis es el reconocimiento que la incertidumbre creativa es una parte natural de la fase de transición individual crítica que es experimentada por el terapeuta y el paciente. El proceso hipnoterapéutico es un proceso inherentemente creativo donde el terapeuta y el cliente cooperan en un proceso del cual nunca se sabe con exactitud hacia dónde derivará. En lugar de decir, el terapeuta aún mantiene el control, ya diría, el terapeuta facilita una relación al observar cuidadosamente y hacer algunas preguntas abiertas en el momento adecuado. Respecto a las contraindicaciones de una hipnoterapia centrada en el paciente, Rossi afirma: se aplicarán las mismas contraindicaciones usuales para cualquier psicoterapia. Uno debe ser cuidadoso con los paranoides, los desórdenes de carácter a los pacientes que obtienen ganancias secundarias, ganancias económicas de las compañías de seguros, que están más interesados en explotar la situación psicoterapéutica que en la resolución de problemas y la curación. Una de las dificultades con un enfoque centrado en el paciente muy permisivo es que algunos pacientes no tienen una adecuada comprensión de lo que realmente necesitan de la psicoterapia. Uno podría preguntarse, ¿y cuál es el nuevo aporte de Rossi, ya que los terapeutas experienciales vienen haciendo lo mismo hace años? Mi respuesta es la siguiente. Puede ocurrir en la terapia experiencial que el cliente tenga dificultades para trabajar en forma directa y consciente esos aspectos disociados de sí mismo, con lo cual puede resultar muy difícil aplicar el enfoque vivencial. La introducción de un constructo como el inconsciente creativo, aunado al lenguaje indirecto de influencia terapéutica y la experiencia de fenómenos ideomotores involuntarios que hablan desde dentro del cliente, crea una especie de profecía de autocumplimiento respecto a que una parte interna del cliente continuará haciendo el trabajo aunque el cliente no se percate de ello. Asimismo, la experiencia de fenómenos involuntarios ayuda a debilitar los esquemas mentales rígidos y se posibilitará una mayor disposición a colaborar en el proceso terapéutico.
El aporte de Rossi en su integración de la hipnoterapia de Erickson con una terapia más vivencial no solamente se encuentra en el trabajo con los síntomas psicosomáticos, sino que también la extrapola a su trabajo con los sueños, un área propia de la terapia junguiana y que también está presente en la terapia gestáltica. Asimismo, a la vez que desde la perspectiva de Rossi podemos estar haciendo un aporte a la terapia experiencial, al suministrarle a otros medios para alcanzar sus objetivos terapéuticos. Los terapeutas ericksonianos harían bien en incorporar a su arsenal de estrategias terapéuticas las diversas técnicas desarrolladas en el enfoque experiencial, especialmente en aquellos casos en que la sola palabra hipnosis suscita renuncia a cooperar en el cliente. Desde el punto de vista de la integración en psicoterapia para la construcción de la terapia eficaz que postulan Miller y sus colaboradores, mientras más técnicas o estrategias posea el terapeuta y que encajen con la teoría del cambio que posee el cliente, estaremos entregando un mejor servicio a nuestros clientes. Surge entonces una pregunta de rigor: ¿y cómo se relaciona esto con el legado de la pragmática de Erickson, que abogó por una terapia breve? Cuando históricamente ha ocurrido que las terapias que involucran a las emociones tienden a alargar los tratamientos? Mi respuesta es simple. La terapia breve no tiene relación solamente con un número mínimo de sesiones. La terapia se abrevia cuando el terapeuta y el cliente han construido metas que tengan sentido para el cliente, y el terapeuta y el cliente se esfuerzan por alcanzar dichas metas. Los modos a través de los cuales se alcanzan las metas no hacen a la terapia breve más o menos breve. Desde el punto de vista de una terapia eficaz, breve no tiene relación con el número de sesiones, sino que es un concepto de eficacia, maximizar la efectividad en el menor tiempo posible. Sin embargo, en la proposición de integración que he presentado en este capítulo, no comparto la idea de Greenberg respecto a que existe una tarea general subyacente a la terapia, conocerse más a sí mismo o proponer a la mayor integración del cliente en la terapia. Esta es una elección del cliente, no del terapeuta. Infortunadamente, los teóricos de la psicoterapia suelen caer en la trampa de los enfoques tradicionales, que han superado que existe un único enfoque que dará respuesta a la mayoría de los problemas humanos. La complejidad de la experiencia humana se resiste a ser encasillada. El desafío para la psicoterapia es la facilitación de contextos que promuevan el amplio desarrollo del ser humano, para lo cual se requieren terapeutas flexibles que puedan adaptarse a las múltiples necesidades de sus clientes. Quizás este es el lugar oportuno para recordarles a los terapeutas que se adscriben al enfoque ericksoniano la tan popular reflexión de Erickson. Cada persona es un individuo único, por consiguiente, la psicoterapia debiera ser formulada para acoger la singularidad de las necesidades del individuo, en lugar de amoldar a la persona para que se adapte al hecho de Procrusto de una teoría hipotética del comportamiento humano. Notas. Anderson ha escrito lo siguiente: hoy es innegable la influencia de la terapia familiar sobre la psicoterapia en general. La terapia familiar abrió el espacio para un cambio paradigmático que mudó a la psicoterapia desde su anclaje en la pregunta del por qué, una perspectiva unidireccional de causa-efecto orientado hacia el pasado, hasta un nuevo anclaje en la pregunta del qué, centrada en las conductas, la comunicación, el lenguaje, las creencias. Este nuevo paradigma llevó sobre todo a reconocer la contextualización de la conducta humana y a comprender al individuo en relación con otros. En lugar de ver la conducta desde una perspectiva intrapsíquica, se le ve en el contexto de los sistemas, y el intento se desplaza al marco de referencia interaccional o interpersonal dentro de la cual ocurre la conducta normal o problemática. Este cambio permitió describir, explicar, localizar y por lo tanto tratar los problemas en forma diferente. La terapia familiar también hizo público el proceso de la psicoterapia, que dejó de ser un suceso secreto y sagrado para convertirse en un tema de estudio, observación e intercambio. Quizás sea esta la contribución más importante de la terapia familiar a la incesante cadena de transformaciones teóricas
y clínicas.